Dios bendiga, familia. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bienvenido, pastor. Gracias. Es un placer contar con su presencia aquí en nuestro programa Café con Dios. Espero que este tiempo sea de edificación para todas las personas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, Portal 2075. Llegó el café, mis hermanos. Buena hora. Qué bien. Pastor. Gracias. Nada. Hermano. Gracias, hermano. Vamos a probar este rico café. Vamos a ver cómo te quedó el café. Bueno, yo espero que bueno, ¿no? Yo espero que esté rico. ¿Usted tiene que decirte café, pastor? ¿Qué me dicen? Bueno, este es Café con Dios. Está bueno entonces, Está bueno, ¿verdad? está bueno, está bueno. Somos 3 hermanos cafeteros. Así mismo, hermano. Eso es lo que se nota. Nos encanta el café. Bueno, pastor, espero que se sienta como en casa. Pasamos a la primera pregunta. Desde su conversión hasta hoy, que es pastor, ¿usted nos podía explicar cómo ha sido el proceso? ¿Podía dar una síntesis del camino recorrido desde ese entonces hasta hoy? Bueno, yo tenía 26 años. Estaba trabajando fuera de Manzanillo cuando encontré al Señor. De ahí me trasladé a trabajar a Manzanillo y empecé a visitar la iglesia Primera Bautista allá en Manzanillo. De ahí, un año me bauticé y en el 1996 comencé a ser administrador, es decir, mayordomo, como se le dice actualmente, de la iglesia, la que me ocupaba de las cosas administrativas, de lo que había que resolver, construir, garantizar lo que era el templo para sus funciones. Más adelante, en el 2002 aproximadamente, salgo como misionero a una parte de Manzanillo que se le dice el Nuevo Manzanillo. Allí comencé a pastorear una iglesia, pero no como pastor oficial, sino como misionero. Estuve un año trabajando ahí. En el 2003 ya ingreso al seminario. Paso allí 3 años estudiando, casi 4 años. Bueno, en dependencia contando, me llegué hasta el 2007, que fue cuando yo me graduó, y de ahí retorno a Manzanillo a pastorear. Estando un año en Manzanillo, pastoreando, la obra me llama a ser el pastor del seminario. Estuve allí 6 años y de allí, entonces Dios me trajo acá a la segunda iglesia bautista en Santiago de Cuba. Para la gloria de nuestro Padre. Amén. Pastor, quiero que nos diga qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra ciudadano. Cuando yo escucho la palabra ciudadano, lo que viene a mi mente es que pertenezco a algún lugar. Es decir, soy miembro, existo o habito en un lugar. Y especialmente cuando escucho la palabra ciudadano, me traslado a ese futuro esperado. Soy ciudadano del cielo. Es decir, tengo una ciudad que me espera. Soy un transeúnte, una persona que está pasando solamente por este lugar, pero no es mi lugar fijo. Así que pienso más bien en mi compartir en mi vida con Dios. ¿Qué considera usted de valor para usted? ¿Qué es lo que es sagrado para usted? Bueno, son 2 preguntas. Lo de valor. Sí. Bueno, en mi vida como pastor y como cristiano principalmente, no como pastor sino como cristiano, he aprendido que las cosas que tienen valor en esta vida son las espirituales. Aunque actuamos, nos preocupamos, trabajamos también por cosas materiales, lo que realmente tiene valor y perdura para siempre, no se corroe, no acaba, son los valores espirituales. Lo sagrado, ¿qué es lo sagrado? Bueno, lo sagrado para mí es la palabra de Dios, lo que me hace actuar santamente en esta vida. Es mi regla, mi manera de vivir, que estoy aprendiendo todavía. Es decir, por ella aprendo el proceso de santificación por el cual Dios me está pasando hasta que me encuentre con Él.
El pastor Argelio Sánchez Amorós es de Manzanillo, como ya oyeron, pero ya casi santiaguero por los años que lleva aquí en la provincia, en el seminario como capellán y actualmente como pastor de nuestra iglesia, sirviendo a nuestro Señor. Estudió su carrera universitaria aquí en Santiago de Cuba. Está casado con Graciela Eulalia Rodríguez, más conocida como Shelly, y es padre de 2 hijas, Diana la mayor y Claudia la más pequeña. Pastor, ¿usted se considera una persona que enfrenta bien los cambios de alguna manera o se resiste en alguna medida a ellos? Todos, cuando estamos acostumbrados a hacer algo, cuando tenemos ciertas comodidades para hacer algo, cuando hemos creado nuestras condiciones para actuar, generalmente el ser humano no le gusta cambiar. Así que lo que estoy diciendo es que todo ser humano se resiste a los cambios. Y mucho más cuando las personas viven más tiempo bajo esas condiciones. Cuando se han hecho reglas por los hábitos vividos por muchos años. Toda persona se resiste. Lo que tenemos que tener en cuenta es para qué el cambio. Cuando evaluamos para qué el cambio, hacia dónde vamos, es cuando uno entiende entonces que no debe resistirse y debe cambiar. Pero toda persona resiste al cambio. ¿Y qué sentimientos usted puede decirnos que se pueden generar al enfrentar algún cambio? Así como, no sé, temor, sí, ansiedad, podría ser. Realmente cuando uno cambia, cuando uno procede por cambio, hay riesgos. Los riesgos producen temores. Hay miedo a fallar, miedo a que las cosas no te salgan bien, miedo a que involucres a otro cuando eres líder, estás arrastrando a una persona quizás a algo que tú no sabes si va a resultar o no va a resultar. Pero hay algo esencial en eso. Los cambios son parte de la vida. Y tenemos que asumirlos simplemente. Los cambios se asumen lo más inteligente posible. Es decir, pensamos y después actuamos. Pastor, las decisiones espirituales y matrimoniales sabemos que son de las más significativas en la vida. ¿Se siente complacido con las decisiones que ha tenido que tomar? Bueno, uno no se siente complacido del todo siempre. Siempre hay cosas que uno quiere alcanzar, cosas que uno quiere llegar a obtener. Pero diría que evaluando los propósitos en mi vida, sí he cumplido por lo menos los propósitos más importantes en mi vida. Sí los he cumplido. He llegado a obtener, ejemplo, una familia. Y una familia en todo el concepto de familia, una familia unida, una familia que puede obrar juntos. Ese es uno de los grandes propósitos. Me siento realizado en la profesión que Dios me ha dado. Primero como ingeniero civil, ahora como pastor. Cuando uno llega al Señor, cuando uno es capaz de empezar a interactuar, a relacionarse con el Señor, a lo que nosotros llamamos cuando uno se convierte, cuando uno es capaz de dar un cambio en la vida, ya los propósitos no son nuestros. Los propósitos son de Dios. Y yo creo que sí, que aún esos, los propósitos que Dios tiene para mi vida, Dios lo ha ido cumpliendo. Yo me siento realmente de esa manera. Dios ha cumplido ahora mis propósitos, es decir, los propósitos que tienes para mi vida dentro de su plan. Aleluya, gloria a Dios entonces por eso. Pastor, díganos, ¿se considera un buen esposo? Trato de ser un buen esposo. Nadie llega al matrimonio siendo un buen esposo. Es una carrera. No es una carrera de 5 años como en la universidad, pero es una carrera de todos los días, que depende de cómo tú te sientas emocionalmente, a qué te estás enfrentando. Ser un buen esposo es difícil. Es con la persona que más tú reaccionas, con la persona que más te relacionas. Es la persona, es decir, tu esposa es la persona con quien más tú compartes intimidades, conoce tus secretos, conoce tu manera. Entonces, mientras más cerca tú estés de una persona,
más difícil es la convivencia. ¿Por qué? Porque son patrones diferentes que se heredan, son personalidades diferentes que se heredan. Pero cuando tú te propones ser lo que Dios quiere que tú seas como esposo para esa persona, entonces las cosas comienzan a cambiar y tú empiezas a ver el trato que tú le das a tu esposa y su complacencia, cómo ella se siente. Según cómo ella se siente, así yo evalúo si soy un buen esposo o no. Bueno, el hermano Yasser y yo le traemos una sorpresa. Adelante, por favor. ¿Cómo usted valoraría a su esposo Argelio? Bueno, mira, en primer lugar puedo decirte que considero que es un magnífico esposo. Llevamos 33 años de casado para la gloria de nuestro Dios y por su gracia, por la gracia de nuestro Señor. Puedo decirte que mi esposo para mí es algo grande. Creo que ha desarrollado y ha hecho muy bien el rol de esposo. A su lado yo me siento segura, me siento protegida, me siento confiada, siento que él vela por mí y cuida de mí. Cuando estamos desarrollando nuestra función de pareja, pues creo que verdaderamente hace su papel de esposo en todos los aspectos de la vida. Me ayuda en la casa, me ayuda en los quehaceres de la provisión de la casa, está pendiente de las necesidades del hogar. Nada, puedo decirte que le amo con el corazón, lo amo desde el primer momento que lo vi, desde el primer momento que se acercó a mí, pues lo he amado y lo seguiré amando hasta que el Señor nos llame a su presencia. Para mí es un hombre especial, es un hombre que teme mucho a Dios, es un hombre que busca la voluntad de Dios, que busca agradar a su Dios en todo lo que hace. Por tanto, creo que esa es la razón principal por la cual Él me ama. Y me siento muy amada por mi esposo. Eso no se lo esperaba, ¿verdad? No se lo esperaba. Lo sorprendimos, Lo mi sorprendimos, hermano. sí, cómo no. No se ponga nervioso. Dígame, ¿se considera un buen padre? También es difícil decir si eres un buen padre. Podríamos usar las mismas palabras. Trato de serlo. Me propuse ser algo para mis hijas, dentro de la casa y fuera de la casa, ser su ejemplo. Me preocupé por ellas, sí. A veces tomé disciplinas fuertes con ellas, pero todo lo hice con un objetivo para que ellas fueran las mujeres que son hoy. Y creo que el trabajo no fue malo. Si fuera por los resultados que he visto en ellas, yo diría que cumplí con la parte de ser padre. Qué bueno, felicidades entonces, felicidades por eso. Pastor, ¿podría contarnos brevemente alguna situación difícil que ha tenido con sus hijas? Una situación difícil de enfrentar, de nervios, algo así. Bueno, situación difícil de nervio, cuando Diane tenía 2 años. Diane estuvo a punto de morir. Fue en el periodo que yo conocí al Señor. Realmente fue un momento muy, muy difícil porque Diane nació cuando llegó el periodo especial. Y no había recursos, no había nada. Realmente no teníamos cómo proveer para ella, cómo alimentarla. Y a punto de la muerte ahí, en ese momento fue que yo estuve conociendo a Dios, pero fue un momento de mucha presión. El otro momento más difícil que he pasado en la vida fue cuando conocí al Señor, ahí con mi esposa, cuando me empecé a entregar a mis responsabilidades, a mis deberes como cristiano, que ella no entendía. Pero bueno, gracias a Dios, llegó el momento que entendió y pude salir de esa presión.
porque no quería en ninguna manera separarme de mi esposo. Veamos lo que tienen las hijas por decir. Wow, qué pregunta a responder. Yo siempre he estado muy orgullosa de que la gente me identifique con mi papá. Donde quiera que yo llego y conocen a mi padre, todos siempre me preguntan, tú eres la hija de Argelio, ¿verdad? Y, y siempre me han dicho, pues no solo en la forma física, sino cómo eres, cómo caminas, cómo hablas, siempre te pareces mucho a tu papá. Y para mí eso siempre ha sido un orgullo, que la gente me identifique con él, con su personalidad, con su carácter. Y pues es algo que siempre he llevado muy orgullosa de parecerme a mi papá. Yo siempre he disfrutado ser su hija y en nuestra relación como padre e hijo y hija ha habido pues momentos buenos, momentos de risa, momentos de tonterías, boberías, momentos de alegría, momentos buenos y a veces momentos no tan buenos, momentos de disciplina, momentos de consejo, momentos de corrección, pero siempre recuerdo a mi padre en amor. Mi papá es un hombre muy amoroso y todo lo que hacía y todo lo que hace siempre lo ha hecho con mucho amor para con nosotros. Todo lo que soy hoy, todo lo que está en mi carácter, en mi personalidad, es en gran manera por la influencia de mis padres y especialmente él como la figura paterna. Mi padre siempre me enseñó a buscar a Dios, a cultivar una relación personal con él, a buscar su guianza, a buscar su propósito para mi vida. Y recuerdo que para este Día de los Padres del 2020, pues no pude estar con él cerquita y le mandé una frase que decía, más que tu consejo, me enseñó tu ejemplo. Y mi padre ha sido mi ejemplo, en su vivir, el verlo vivir cada día la vida cristiana, el verlo vivir cada día la vida matrimonial, en verlo vivir cada día la vida como padre hacia nosotras específicamente, siempre ha sido un gran ejemplo para mí y pues el legado más grande que tengo de él es el Evangelio y eso es orgullo para mí. Yo sé que mi hermana no sabe que yo soy su favorita, pero yo soy su hija favorita. Y pues no, él siempre nos amó en lo individual y en lo diferente que somos, pero siempre nos amó y nos ama hoy en día. Así que puedo decir eso, mi padre es mi ejemplo, es mi orgullo y pues tengo de ti lo mejor que puedo tener en esta vida, que es el Evangelio y que me enseñaste a buscar a Dios. Eso es algo que siempre voy a recordar de ti. Y pues nada, ¿qué puedo decir? Que te amo, papá. Hola, sé que te acaban de preguntar si te consideras un buen padre. Y sé que lo has respondido con toda la humildad y sinceridad que hay en ti. Y esa humildad y sinceridad me la has enseñado a mí también. Y por eso he escrito algo para ti, para decirte que sí te considero un buen padre. Porque nos has enseñado que Dios y su palabra es lo primero y sobre todo. Y no fueron simplemente palabras, porque lo demostraste a cada instante. Aun cuando en mi enfermedad, delante de Él, como todo un varón de Dios, pusiste mi vida en sus manos y le diste gracias por todo. Eso es ser un buen padre. Porque me has enseñado a ser misericordiosa, firme en mis principios, a cumplir mis promesas y sobre todo a ser agradecida a Dios y a los demás. Porque he sido corregida justo a tiempo y has tenido que usar tu vara y tu callado, pero siempre con amor. Porque la familia tiene un lugar muy especial y somos la mejor, eso queda claro. Aún desde la distancia puedo decir que sí, que eres un buen padre
y que si desde niño aprendemos a entender cada vez más a Dios por medio de nuestros padres y de nuestros maestros, te digo que lo has hecho muy bien. Podría decirte mucho, sí. Solo espero que Dios me permita honrarte hoy y siempre. Gracias. Muchas gracias por estar a mi lado en todos mis momentos claves. En mis 15 años, en mi bautizo, en mi graduación, en mi boda, en la que nadie olvidará el más te vale, porque ahí papá también estaba. Solo quiero darte gracias y que sepas que estoy muy feliz y que soy muy bendecida al poderte llamar papá. Te quiero mucho. Un beso. ¿Le gustó? Lo impresionamos. Impresionado, pastor. Sin palabras, mi hermano. No se Sin lo esperaba. palabras. Sin palabras. Vamos a continuar con la entrevista. Ya no más momento de tensión, ¿no? No más momento de Vamos a sorpresa, bajar un mi poquito la hermano. tensión. Vamos a tomar un traguito de café. Sí, sí. Vamos. Bueno, pastor, siguen las preguntas. Cuando usted tiene un problema que compromete mucho sus sentimientos, ¿en quién piensa o a quiénes prefiere contarles? Bueno, como pastor es difícil. Uno no puede contar los sentimientos a cualquier persona. ¿Por qué? Porque uno se encuentra en un nivel espiritual a veces un poquito, ¿no? No es que sea muy diferente, pero un poquito más alto en cuanto a que tiene que guiar a un pueblo. Pero siempre que uno se conecta, ¿no?, con las emociones, los sentimientos de uno siempre piensa en el amigo que te puede ayudar, en el consejero, en la persona que puede escucharte y ayudarte con tus sentimientos. Realmente es una carrera que involucra mucho nuestros sentimientos. Somos humanos, no somos ángeles, somos humanos, hacemos las mismas funciones que todos los demás, padecemos de las mismas cosas que todos los demás, pero necesitamos una persona que nos pueda ayudar, y eso sería un buen amigo, una persona con la cual tú eres abierta, con la cual puedes rendir cuenta, en la cual tú puedas decirle, mira, esto es lo que tengo en mi corazón, que nadie sabe, que nadie escucha, que nadie ve. Entonces tienes esa persona, ese amigo, ese consejero o ese mentor que te puede escuchar y te puede ayudar con tus sentimientos. En este caso, ese amigo, ese consejero, ese mentor, ¿nos podría decir quién es? No es una sola persona. Son varias personas. Sí. Ministerialmente, cuando tus sentimientos te involucran, vas a personas mayores que ya transitaron por esta vida pastoral. Personas con experiencia. Con experiencia, que ya generalmente están retirados. Consultaba antes a mi pastor. Hubo un tiempo que no lo pude consultar porque la comunicación no estuvo posible, no fue posible. Él viajó a los Estados Unidos y quedó allá en los Estados Unidos. Pero ahora la tecnología me ha dado la oportunidad de volver a él y puedo contar con él. Es el pastor Ernesto Fernández. Ernesto Fernández. Sí, Ernesto Fernández ha sido mi padre espiritual, mi pastor, y me ha guiado en momentos bien difíciles de mi vida. También he contado con él para decisiones que he tenido que tomar. Tengo un amigo acá al cual me he acercado, quizás no muchas veces, que es el pastor Jesús Laborí. He tenido compartimientos con él, así también como Joel Rosales. He compartido con Joel Rosales. Antes tenía dos amigos, también están lejos, William Fonseca y Gabriel Santiesteban. No lo tengo al lado de mí para compartir, y también estamos ahora creciendo en una amistad con Enrique, que todos lo conocemos como Quique, que vive en Manzanillo. Esos son mis círculos estrechos para poder contar y para poder compartir ciertas cosas. Perfecto. Pastor, ¿alguna vez se ha sentido defraudado?
Si te dijera que no sería deshonesto. Claro que sí. Yo creo que en la vida nos sentimos muchas veces defraudados por personas. Pero si también fuera honesto para decirte, sé que nos han defraudado y también hemos defraudado a otras personas. Es decir, ambas cosas ocurren. Yo creo que es parte también de nuestra vida. A veces hemos sido defraudados porque nos hacemos expectativas no reales de lo que pueda venir, y cuando no vienen, entonces viene ese caer, ese defraude que sentimos, ¿por qué esto no pasó? Pero realmente a veces son cosas que nos hacemos ideas generalmente. Sí me he sentido, puedo decir, defraudado por personas que me han dicho un compromiso, que han hecho un compromiso conmigo y no lo han cumplido. Ya ese es otro tipo de... Entonces, a ese trato de no, yo personalmente no caer en ese defraude hacia otra persona. Es muy importante para mí que cuando demos una palabra podamos cumplirla. Creo que es la mayor, o podemos decir el mayor defraude que he recibido en mi vida, es cuando las personas no cumplen el compromiso, la palabra que dieron. ¿Qué significado tiene para usted la amistad? La amistad. La amistad es algo difícil de encontrar, pero la amistad es confianza. La amistad es como que no hay caretas en tu vida. Una persona con la que tú puedes compartir sinceramente. Es una persona con la que tú puedes contar las cosas, puedes incluso recibir regaños de esa persona, porque esa persona lo va a hacer en beneficio de tu vida. Es decir, aun cuando esa persona te esté diciendo cosas que te duelan, tú sabes que por ser amigo lo dice para bien de tu vida. Eso es un amigo para mí, una persona confiable, una persona que yo sé que siempre va a hacer algo de bien para mi vida. ¿Usted tiene amigos no creyentes? Bueno, tengo un amigo. Yo no diría que es un amigo. Yo diría que es como el hermano que nunca tuve, el hermano varón que nunca tuve. Es Jorge López Ceruto. Crecimos juntos, íbamos a la escuela juntos, jugábamos juntos, salíamos juntos. Es mi hermano. Yo diría que es la persona con que he compartido más fuera de Cristo. Desgraciadamente, vamos a decirlo así, esa amistad se cortó un poco cuando Cristo vino a ser la persona principal en mi vida. Pastor, existe la tendencia en algunas personas de juzgar la labor que usted realiza. ¿Tiene algo que decirnos al respecto, contarnos al respecto? Bueno, toda persona que acepta un liderazgo va a ser juzgada. Yo diría de otra manera, va a ser criticada. Va a ser criticada. El problema es que los juicios se hacen en dependencia de lo que yo creo que otra persona debe hacer, de cómo yo creo que otra persona debe comportarse. El pastor no es un jefe. Yo siempre he luchado con Alfredito para decirle, no me digas jefe porque yo no soy tu jefe. Y el Señor tuyo está en el cielo, no está acá. Yo no soy el jefe tuyo, yo soy una persona que te guía, que te ayuda. Ser pastor no es un jefe porque no es una empresa, la iglesia no es una empresa. Aún los líderes, los obreros que están en la iglesia trabajan guiados por Dios. Pero aún ellos mismos son juzgados. Toda persona que se levante como líder, aún en la iglesia, es juzgado. Porque todos tenemos pensamientos, tenemos ideas y demás. Yo pienso que es una cuestión también inherente a nosotros como seres humanos. Es una costumbre que tenemos, y yo diría que más como cubanos. O sea, que forma parte de nuestra idiosincrasia.
casi podría decir eso, aunque no lo podría asegurar como tal, pero al cubano le gusta juzgar mucho. Sí. El cubano piensa que puede juzgarlo todo o que sabe de todo y él quiere que se hagan las cosas según piensa. Generalmente esto es muy difícil porque si yo quisiera actuar como cada persona me dice, entonces, ¿qué pasaría en mi vida? ¿Cuánto actuar estuviera en la No, vida? no puedo, realmente eso es muy difícil de lograr, es imposible de lograr. Entonces, el jugar siempre va a estar presente en la vida. Es decir, tenemos que aprender que como líder que vamos a ser juzgados. Ahora, mirándolo de otro punto de vista, el juzgar es beneficioso. ¿Por? Porque te cuida de tus propios errores. Cuida de no ir más allá. Está el juicio, como te decía ahorita, de un amigo que no quiere que tú pongas el pie en algo falso. Eso es un juicio. Es una manera de juzgar, pero ¿juzgar para qué? Para bien. Para bien. Entonces, como líder, tú tienes que determinar bien cuándo es una cosa y cuándo es otra. Cuándo están haciéndote un juicio para destrucción y cuándo están haciendo un juicio para beneficio, para construir tu trabajo y para formar tu trabajo. Yo he compartido muchas veces con Alfredito. Alfredito y yo estamos creando una amistad, doy gracias a Dios por eso. Y estamos cultivando este tipo de amistad. Es decir, nos decimos los errores, podemos compartirlo, podemos decir, cuidado por aquí que no. Entonces, eso es muy beneficioso para mí. Es una especie como que un cuido mutuo. Exacto, exacto. Usted lo cuida a él lo cuida a usted. Así nos vamos cuidando y nos vamos ayudando a ser mejores. Ahora, el otro juicio es el juicio de personas que a veces están en desacuerdo con todo. No puedes hacer caso, no vas a poder hacer caso a esa persona. Y tienes que saber cuando una persona está en desacuerdo con todo porque tiene problemas con su mismo interior, con su vida, no está conforme ni con él mismo, ni siquiera, entonces no lo va a estar con los demás. Sencillamente es así. Pastor, ¿qué lugar ocupa su ministerio en su vida? Ministerio pastoral, por supuesto. Sí. Bueno, mi relación con Dios es lo primero. Mi relación personal con Dios es lo primero. Después de mi relación personal está mi relación con mi esposa. Después de mi esposa está mi relación con mis hijas. Y después con mi familia extendida. Y después es que está el ministerio. Es decir, yo traté de siempre cuidar que esto no se alterara. Lo voy a decir así, quizás sea incomprendido, pero la iglesia puede hoy cesar en cuanto a mis servicios, es decir, no tener mis servicios. Pasará un tiempo, quizás una semana, un mes, y pueden tener otro pastor. Pero lo que no pueden tener mis hijas es otro padre. Y yo no quiero que mi esposa tenga otro esposo. Así que para mí eso es prioridad. Siempre partiendo de mi relación con Dios. Lo primero es Dios. Pero Dios no es mi ministerio. Dios es mi relación personal. Es decir, es lo que me sustenta para amar a mi esposa, para amar a mis hijas y para ser un buen pastor. ¿En cuál área de su pastorado usted cree que tiene mayor alcance? Bueno, yo diría que el mayor alcance en mi pastorado está principalmente en la consejería. Muchos podrían pensar que es la predicación, pero no es la predicación. Yo considero que he tocado niveles diferentes, personas de nuestra congregación, de otras congregaciones, de otras denominaciones, incluso he aconsejado a personas de la comunidad. Y también tengo un alcance de liderazgo, una consejería a pastores, a líderes de nuestra convención. Es allí donde yo he tenido más alcance. En medio de esa consejería hago estrategia y me encanta la enseñanza. Fui profesor en el seminario y todavía me dedico a la enseñanza en donde estoy. ¿Siente que como pastor logra llegar
de manera equilibrada a todos los ministerios de su iglesia por igual? Al mismo tiempo es imposible. En dependencia del momento que esté viviendo cada ministerio, es la manera en que me acerco más o menos a ellos. Hay ministerios que en este momento pueden trabajar solos, son pequeños toques que yo doy, como el ministerio de los jóvenes, con Alfredo, está bastante bien. A ese nivel también está llegando el misionero Guillermo a ver. Y sí me relaciono con ellos porque son obreros, nos reunimos semanalmente, a veces mensualmente, pero no con todos tengo la misma relación. En dependencia de la profundidad del desarrollo de cada ministerio, pues será así mi relación. Lo que sí he tratado de estar en las partes o en los momentos importantes de cada ministerio. Es decir, estoy abierto a la consulta de ellos y al mismo tiempo la preocupación por influir sobre cada uno de ellos. Bueno, pastor, tengo entendido de que usted es pastor oficial desde el año 2007. O sea, estamos en octubre del 2020, ha transcurrido 13 años. En estos 13 años como pastor al frente de una congregación, ¿ha sentido que ha sido incomprendido en alguna ocasión? Las incomprensiones son normales. Como decía ahorita, las expectativas, lo que nosotros esperamos de otros, eso a veces se vuelve incomprensible para algunos y eres incomprendido. La incomprensión lleva al juicio, como decíamos ahorita. Sí. Yo creo que el mayor ejemplo de eso lo tenemos en Jesús. Jesús no fue completamente comprendido cuando estuvo entre nosotros, cuando desarrolló su ministerio terrenal. Es que en este momento, después de haber dado a conocer toda la palabra, todo el accionar de la iglesia, todo el despliegue de cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, aún en estos tiempos es incomprendido para muchos. Bueno, ¿qué voy a esperar yo? Que soy un seguidor simplemente de Jesús, que a veces actúo mal o que me equivoco. Siendo Jesús perfecto, fue incomprendido. Yo soy también incomprendido injustificadamente a veces en ocasiones. Sí. O sea que ha tenido dentro de su ministerio como pastor oposición, ha tenido gigantes a los cuales enfrentar, ¿no? Bueno, oposición siempre hay. Bien dijo Jesús cuando dijo, bueno, va a crecer el trigo junto con la cizaña. Ahí está ambos, es decir, personas que no son de Cristo, que se oponen. Yo creo que todo pastor, todo líder tiene oponentes. Pero en mi caso particular, no he tenido grupos que se hayan opuesto a mi pastorado o al liderazgo que estoy ejerciendo. Más bien son casos aislados de personas que por costumbre se han opuesto a todo lo que venga. Es una manera, y es verdad, eso en realidad ocurre, eso es algo que son personas que siempre van a estar de desacuerdo. Yo me acuerdo de una hermana en la iglesia que cada vez que se iba a votar por un pastor, ella siempre estaba en desacuerdo con cualquier pastor que se votaba. Entonces, eso son cosas, pero lo importante es que hasta ahora doy gracias a Dios, no creo que sea yo, sino Él que se ha encargado de mí, que no he tenido grupos que se hayan opuesto. Gigantes, bueno, todo pastor tiene gigantes en su congregación. Tiene personas que son personas influyentes en las masas, que pueden ocasionar dificultades, gigantes que se te enfrentan a veces con situaciones que a veces tú no sabes cómo resolverlo, pero es una cuestión de Dios. Es decir, mi posición es no enfrentar a los gigantes. Mi posición es dar respuestas adecuadas a los gigantes y dejar eso como algo de Dios, como algo que Dios tiene que solucionar. De hecho, los gigantes que hemos tenido que enfrentar, Dios ha sido quien los ha
confrontado. No soy yo. Puedo poner un ejemplo. Alguien, cuando me gradué, alguien vino a mí, se acercó a mí y me dijo, bueno, ¿para dónde tú quieres que te ubiquemos? Yo digo, no, yo no estoy aquí para decir dónde voy a estar ubicado. Yo estoy aquí para ir donde me envíen. Donde me envíen. Y él me dijo a mí, bueno, tú sabes que yo tengo el poder para poderte ubicar donde yo quiera. Y yo le dije, bueno, si usted tiene el poder y Dios lo permite, yo voy para donde usted me diga porque yo me sujeto a usted. Pero al final, yo, puedo decirlo así, caí en el mejor lugar posible. Era el mejor lugar. Es decir, es un gigante que estaba delante de mí, pero Dios intervino por mí. Y él lo entendió. Llegamos a ser amigos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pastor, ahora para concluir este segmento de preguntas, quisiera que cerrar con esta pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en su ministerio como pastor? Momento más difícil. Es que el pastorado es de muchos momentos difíciles. Muchos momentos difíciles. Yo creo que el momento más difícil para mí fue cuando me ofrecieron la capellanía del seminario, es decir, el pastorado del seminario. Creo que no es algo muy fácil ser pastor de un seminario. Y yo, cuando se me comunicó la noticia, mi respuesta fue, no, yo no voy. No voy porque yo creo que no estoy preparado para eso, yo no soy la persona. Bueno, me aconsejaron que orara y al final sí, pero aún yendo yo sabía que tenía muchos ojos sobre mí. Fue un momento difícil, quizás por 2 años viví con mucha presión. Quizás para muchos no era la persona ideal, pero tuve 6 años en el seminario y cumplí con lo que Dios, o con el propósito que Dios me llevó hasta ese lugar. Yo siento que fue, aparte al principio de toda esa presión, de esas dificultades que tuve que enfrentar en un seminario, porque está trabajando con líderes iguales, aunque son estudiantes, pero creo que fueron 6 años de triunfo que Dios me regaló. Pastor, a su modo de ver, ¿cuál es el principal obstáculo que impide a una persona ser feliz? Bueno, según Argelio, ¿no? A su modo de ver. Sí. Yo creo que la infelicidad está en querer tener lo que no tienes. Es decir, no estar satisfecho con lo que tienes. Cuando uno no está satisfecho con lo que tiene, uno no puede disfrutar lo que tiene, pero tampoco disfruta lo que no tiene porque no lo tiene, sencillamente. Entonces, vives en esa agonía, no sé, y no eres feliz realmente. Es decir, no puedes disfrutar lo que en ese momento Dios te ha dado, lo que se te ha concedido ser, no lo puedes disfrutar porque estás pensando en otra cosa. Entonces, no puedes ser feliz así. En los momentos que pudieras vivir feliz por tu desarrollo, por lo que tú tienes en ese momento, pues no lo tienes porque estás deseando otra cosa, no puedes vivir el momento. Díganos, ¿cuál es la noticia que usted jamás quisiera escuchar? Ay, la que yo jamás quisiera escuchar. Yo realmente nunca quisiera escuchar que Dios me ha apartado, me ha aislado. Es decir, la noticia es como que Dios me ha desechado. Eso nunca lo quisiera escuchar en mi vida. Creo que si yo escuchara eso alguna vez, yo creo que eso lo que significa es muerte. Significa que todo acabó. Porque es que todo depende de Él. Lo que quisiera escuchar en contraposición a la pregunta que me haces es que le soy agradable a Dios. El dejar de ser agradable a Dios
es una de las cosas que no quiero escuchar en mi vida. Es decir, yo me afano por llegar a eso. ¿Alguna vez ha cuestionado su vida o sus acciones o ha estado en desacuerdo con ellas? Sí, creo que todos lo hacemos. El deseo, cuando uno hace algo y uno lo evalúa, uno siempre dice, pude haber dicho otra cosa, o pude haber hecho otra cosa, o pude haber hecho más por esta persona o por algo. Realmente nosotros entendemos que la perfección en las obras, en las acciones, es de Dios. Nosotros siempre vamos a estar incompletos. Precisamente nuestro crecimiento espiritual es basado en lo que no hicimos cuando pasamos un evento pasado, sino que ahora, cuando esto vuelva a suceder en mi vida, entonces yo puedo. Y siempre uno encuentra, la vida pastoral es una vida de esta manera. Uno siempre quiere más, uno siempre quiere lograr más, uno está no insatisfecho, pero sí quiere lograr más cosas. En nuestras relaciones personales sí, eso pasa de manera común, es algo que está ligado al hombre. Usted nos decía al comienzo de la entrevista que siente que ha logrado la mayoría de los propósitos más importantes en su vida. Le pregunto, ¿cree que le falta algo por lograr, algo por alcanzar? Yo creo que sí. Yo creo que muchas cosas. Y de hecho, creo que Dios tiene muchos propósitos para mi vida todavía. Creo que mi carrera no termina aquí en la Segunda Iglesia Bautista. Dios me ha revelado que me va a llevar a otras maneras de obrar. Yo realmente veo cómo Dios me está inclinando hacia allá. Yo estoy dentro de un grupo que se llama Comunidad de Mentoreo. Comunidad de Mentoreo es lo que reúne por 5 años a los pastores graduados. Y yo estoy dentro del grupo de pastores que atiende a esos pastores que se van graduando. Es decir, ya no estoy pastoreando solamente a iglesia, estoy pastoreando a pastores. Estoy yendo un poquito a un nivel más grande. Y también pienso que Dios no me ha llamado solamente para bendecir a mi país. En algún momento, cuando Él lo determine, yo creo que Dios me va a usar para bendecir a otras naciones. Es decir, hay mucho propósito todavía por delante. Para la iglesia y para usted como pastor, esta situación representada por la COVID-19 ha sido un gran reto. Coméntenos cómo la iglesia ha enfrentado esta pandemia. Bueno, usted me dijo que para mí y para la iglesia. Bueno, para mí es un estilo de pastorado atípico completamente. Porque lo típico es que nosotros visitemos, que nosotros nos relacionemos, contactamos con las personas visual y físicamente, un abrazo, una visita, vamos a su casa, tenemos relaciones, nos vemos en la calle, nos abrazamos. Entonces, todo eso desapareció de un día para otro, podríamos decir. Entonces, ¿cómo desarrollar un pastorado por las redes? Usando WhatsApp, usando Facebook, no fue difícil al principio poder actuar. ¿Cómo dar una consejería por teléfono cuando no podías reunirte con las personas? Cuando el COVID encerró a todo el mundo en la casa y entonces las relaciones, las fricciones empezaron a ser más fuertes y empezaron a surgir los problemas. ¿Cómo ser pastor en medio de esa situación? Es un reto. Todavía lo es, porque todavía no hemos salido del COVID. Tenemos que tener cierto cuidado en las visitas, las hacemos de una manera atípica, por tiempo y demás. Pero lo que me ha agradado de todo esto es que no he dejado de hacer mi función como pastor. Yo diría que igualmente para la iglesia buscó la manera de ser la iglesia y de cómo influir sobre la sociedad. Es decir, yo estoy un punto que orgulloso, por así decirlo, de la iglesia, en cómo líderes han
creado maneras de poder llegar a la comunidad, no solamente la iglesia, sino a la comunidad de Santiago de Cuba en medio del COVID. Al principio fue un reto, pero yo creo que Dios nos bendijo, tanto a mi función pastoral y a los líderes de la iglesia también, a buscar maneras en cómo desarrollarnos como pastor. Es decir, lo que quiero decir es que la función pastoral no se detuvo porque la iglesia siguió caminando, la iglesia siguió en su función, la iglesia se siguió desarrollando, incluso, increíblemente, estamos recibiendo nuevos creyentes en la iglesia. Cuando no hemos salido a evangelizar, cuando no estamos haciendo un discipulado personal, hay nuevos creyentes en la iglesia y la iglesia está creciendo en medio de una situación como esta. Es decir, el evangelio se sigue dando, lo que estamos haciendo sigue impactando a la sociedad y seguimos siendo la iglesia. Claro, la gente confunde algo. La gente confunde iglesia con templo. No es lo mismo un templo, que es el edificio en el cual nos reunimos, que la iglesia. Donde quiera que haya un miembro haciendo la función que le corresponde como miembro, la iglesia está llegando hasta ese miembro con esa función. Es decir, que la iglesia se sigue extendiendo, ya sea con tus vecinos, ya sea con tu compañero de trabajo, con demás, la iglesia sigue cumpliendo sus funciones. Y gloria a Dios por eso. Amén. Seguimos llegando a la sociedad. Amén. Pastor, ¿cómo usted visualiza la segunda iglesia bautista dentro de 5 años? Yo siempre he tenido, yo diría que un ideo puede ser una visualización. Yo deseo ver la iglesia, o la veo, para así decirlo, en correspondencia con tu pregunta, como una familia. Una familia que realmente, a pesar de nuestras diferencias, nosotros podamos usar nuestras diferencias para bendecirnos como Dios nos ha creado, porque Dios nos ha hecho diferentes. Y precisamente yo creo que el poder de la iglesia radica en lo diferente que nosotros somos. Es decir, yo aporto mis funciones como pastor, pero otro la aporta como servidor. Y así cada uno con su función va enriqueciendo la iglesia, va uniendo la iglesia, va edificando la iglesia, y la iglesia llega a ser lo que Dios se ha propuesto, una familia. Pero tenemos los elementos para que seamos una familia. Tenemos al Padre, y nosotros ¿como qué? Como hijos. Tenemos un Salvador que nos está uniendo en su criterio, en su propósito, en su plan, y nosotros como hijos estamos respondiendo a esa unidad con Él. Cuando nos unimos con Él, nos hacemos verdaderamente una familia. Así que ¿cómo yo visualizo la iglesia como una familia? Y yo creo que sí, que dentro de 5 años va a haber momentos en que podamos ver eso, que seamos una familia unida, que estamos ayudándonos y también uniéndonos para ayudar a otros. Bueno, pastor, ahora haremos una sesión que consiste, le vamos a decir algunas palabras y usted no tiene que decir rápidamente lo que viene a su mente. Rápidamente. Rápidamente. Al oír esta palabra. La primera palabra es gozo. Lo que produce la salvación de Dios. Amor. Algo que mantiene mis relaciones con Dios y con mi prójimo. Traición. Deslealtad. Dolor. Lealtad. Confianza. Familia. Lo mejor que Dios me ha dado. Pastor. Pasión. Responsabilidad. Avión. Viaje. Fe. Fe. Bueno, fe para mí es creerle a Dios lo que Él ha prometido que hará, lo que ha dicho, aun cuando no tenga ni un argumento para esa fe. Manzanillo. Origen. Diezmo. Responsabilidad. Confianza. Obediencia. Cruz. Sacrificio. Y por último, Cristo.
Cristo el todo, mi Salvador y mi Señor. Amén. Hermanos, ya saben, con este juego de agilidad mental terminamos nuestro tiempo de hoy, agradeciéndole al pastor Ángel Sánchez Amorós por compartir este tiempo con nosotros y transmitirnos vida cristiana, aquí en su programa Café con Dios. Pues ya saben, puede compartir con nosotros un café Desde su casa.